La madre del millonario no caminaba hasta que la doncella negra descubrió un secreto aterrador. El silencio en la mansión Thompson siempre fue opresivo, pero esta mañana tenía un peso diferente. Margaret Thompson, la matriarca de 62 años de la familia más rica de Boston, yacía inmóvil en su cama de hospital reformada, con los ojos muy abiertos por el terror y la boca moviéndose en movimientos desesperados sin emitir sonido alguno. Mamá, mamá, ¿qué está pasando? Bradley Thompson, director ejecutivo de Thompson Industries, sostuvo el teléfono con una mano y la muñeca de su madre con la otra, sintiendo solo un pulso débil e irregular. La ambulancia está en camino. Aguanta. Rosa Martínez, empleada doméstica en esa casa desde hace apenas 3 meses, observaba todo desde el pasillo. Sus ojos entrenados captaron algo que todos los demás ignoraron, una mancha oscura y húmeda en la esquina de la almohada de Margaret, algo que definitivamente no debería estar allí. Cuando los paramédicos entraron corriendo con la camilla, Rosa dio un paso adelante. Espera, primero necesito ver algo. Apártate del camino. Bradley la empujó con fuerza, provocando que golpeara la pared. ¿Quién diablos te crees que eres? Solo eres la criada. Rosa tenía 34 años y nunca imaginó que su trabajo, limpiando baños de gente rica, la pondría en el centro de un secreto que podría destruir a la familia más poderosa de Massachusetts. Pero mientras observaba cómo llevaban a Margaret a la ambulancia, sus ojos volvieron a esa mancha en la almohada y al vaso de agua en la mesa de noche que nadie más parecía notar. 3 semanas antes, Margaret Thompson era una mujer diferente. No podía caminar, eso era cierto. Una caída por las escaleras hacía 2 años le había dejado las piernas paralizadas de cintura para abajo, pero su mente era muy aguda, y su lengua aún más. Ayer te olvidaste limpiar debajo de la cama, le había dicho Margaret a Rosa ese primer día, con voz aguda y precisa. No me importa de dónde vengas ni cuántas referencias tengas. Aquí trabajarás como es debido o te irás. Rosa simplemente asintió, tragándose la humillación. Necesitaba ese trabajo, necesitaba ese salario. Su hija Camila estaba en su último año de secundaria soñando con la medicina, y Rosa trabajó en 3 trabajos para que ese sueño no muriera como el suyo. Pero algo andaba mal en esa casa desde el primer día. Rosa sintió eso. Margaret tuvo días buenos y días malos. En los días buenos, era simplemente cruel y exigente. En los días malos, apenas podía sostener una taza de té, sus manos temblaban violentamente, y su voz se quebraba a mitad de una frase. Es el estrés, explicó Victoria Thompson. No era de Margaret y esposa de Bradley. Victoria era la socialité perfecta, cabello rubio impecable, ropa de diseñador y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La silla de ruedas es difícil para ella. A veces simplemente se niega. Pero Rosa había cuidado de su propia abuela antes de morir. Conocía el declive natural de la edad. ¿Y eso? Eso no fue natural. En la segunda semana, Rosa empezó a notar un patrón. Cada vez que Victoria le llevaba el té de la tarde a Margaret, siempre en persona, siempre con una sonrisa amable, el estado de la matriarca empeoraba dramáticamente durante las siguientes horas. Rosa comenzó a tomar notas discretas en su teléfono celular. Lunes 3 p.m. Victoria trae el té. 6 p.m. Margaret con fuertes temblores. Martes 3 p.m. Victoria trae el té. 7 p.m. Margaret no puede hablar correctamente. ¿Qué estás haciendo? La voz de Victoria la hizo sobresaltarse, casi dejando caer su teléfono celular. Nada, señora. Solo comprobando las tareas de limpieza del día. Victoria se acercó, con sus gélidos ojos azules fijos en Rosa. ¿Saben qué les pasa a ustedes, doncellas? Siguen metiendo las narices donde no pertenecen. Tomó el celular de la mano de Rosa y miró la pantalla. Notas de limpieza. ¡Qué dedicación! Devolvió el dispositivo con una sonrisa aguda. Sigue así y llegarás lejos, pero no demasiado, ¿entiendes? Esa noche Rosa apenas pudo dormir en su pequeño departamento. Camila estudiaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de libros de biología. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la niña al notar la expresión preocupada de su madre. «Sí, mija, solo estoy cansada». Rosa besó la coronilla de su hija. «¿Cómo van tus estudios?». «Bueno, hoy aprendimos sobre toxicología. ¿Sabías que hay venenos que imitan perfectamente los síntomas de las enfermedades naturales? Los médicos tardan meses en descubrirlos. A veces ni siquiera los descubren». Rosa se quedó helada. «¿Qué tipo de síntomas?». «Temblores, debilidad progresiva,
Insuficiencia orgánica lenta. Camila continuó hojeando el libro, sin notar lo pálida que se había puesto su madre. Muchos casos históricos de intoxicación se han confundido con el deterioro natural de la edad. A la mañana siguiente, Rosa llegó a la mansión Thompson con una nueva determinación ardiendo en el pecho, pero también asustado, miedo real y justificado, porque si sus sospechas eran correctas, si Victoria realmente estaba envenenando a Margaret despacio, Rosa no era solo una criada que presenciaba un crimen, era un testigo que podía desaparecer fácilmente sin que nadie le hiciera preguntas difíciles. Mientras limpiaba el baño de Margaret esa mañana, escuchó voces provenientes de la oficina de Bradley en el piso de abajo. ¿Está seguro el testamento? La voz de Victoria, baja, pero clara. Sí, pero mamá todavía está lo suficientemente lúcida como para cambiarlo si quiere. Bradley parecía frustrado, y ya sabes cómo es ella. Un día de estos podría decidir dejarlo todo a esa maldita fundación caritativa. No si ya no está lo suficientemente lúcida para hacerlo. Silencio. Victoria, ¿qué estás? Nada, cariño. No estoy haciendo nada que la naturaleza no esté haciendo ya. Solo estoy acelerando lo inevitable. Rosa se apoyó contra la pared. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Le temblaban las manos al sostener el paño de limpieza. Necesitaba pruebas reales. ¿Por qué la palabra de una criada latina contra la familia más rica de Boston? Esto no lograría nada más que perder su trabajo y tal vez algo peor. Esa tarde, cuando Victoria subió con la bandeja del té, Rosa estaba limpiando el pasillo cerca de la habitación de Margaret. Vio entrar a Victoria y vio cerrarse la puerta, y luego hizo algo que podría costarle todo. En silencio, se acercó a la puerta entreabierta y encendió la cámara de su teléfono celular, filmando a través de la rendija. Victoria estaba de espaldas, revolviendo algo en su té, una pequeña botella en tus manos. Un polvo blanco se vierte en la delicada taza de porcelana. Aquí tienes, Margaret, tu té favorito. La voz de Victoria era pura dulzura venenosa. Bébelo todo, cariño. Te ayudará a dormir mejor. Margaret tomó un sorbo, y Rosa vio la expresión de disgusto en el rostro de la mujer mayor. Pero ella bebió. Bebía porque confiaba en su nuera, porque nunca sospecharía que la mujer que amaba a su hijo la estaba matando lentamente. Rosa apagó la cámara y regresó al pasillo con el corazón atormentado. Había imágenes, pero ¿sería suficiente? ¿Y si dijeran que ella había manipulado el vídeo? ¿Y si dijeran que estaba intentando extorsionar a su familia? Mientras guardaba su teléfono celular en el bolsillo de su uniforme, Rosa notó algo que le heló la sangre. Victoria estaba parada en la puerta de la habitación de Margaret, mirándola directamente, y ella estaba sonriendo. Rosa, cariño, dijo Victoria, su voz suave como el terciopelo y peligrosa como un cristal roto. Necesitamos tener una charla, tú y yo. Ahora. Rosa siguió a Victoria a una de las habitaciones vacías de invitados en el segundo piso, y cada paso parecía llevarla más profundamente a un territorio peligroso. Su teléfono celular ardía en su bolsillo como evidencia viviente. «Cierra la puerta», ordenó Victoria, y había algo en su voz que no admitía negativa. Rosa obedeció, manteniendo la mano en el bolsillo, protectoramente sobre el dispositivo. Victoria se dio la vuelta, y todo ese elegante barniz de socialité había desaparecido. En su lugar había algo frío, calculado y absolutamente aterrador. «¿Cuánto viste?», preguntó directamente. «No sé de qué se trata. No me insultes». La voz de Victoria cortó el aire como un látigo. Luego respiró hondo y se recompuso. «Eres inteligente, Rosa. Lo noté desde el primer día. Observas, prestas atención, cualidades admirables o peligrosas, según tu perspectiva». Rosa permaneció en silencio, con todos los músculos tensos. «Entonces, seamos honestos el uno con el otro». Victoria se acercó y sus tacones altos resonaron en el suelo de madera. «Viste algo que no deberías haber visto, y ahora estás pensando que eres una especie de heroína, lista para salvar a la pobre Margaret de su malvada nuera». Ella se rió, un sonido sin humor. «Pero déjame decirte una verdad sobre este mundo, Rosa. Gente como tú no ganan. Las personas como tú denuncian, son investigadas por acusaciones falsas, pierden sus trabajos, son deportadas. Oh sí, revisé tu estatus migratorio, todo está en orden, por ahora». La sangre de Rosa se heló. «Tu hija Camila, ¿no? Chica inteligente. Sería una pena que perdiera esa beca que está a punto de recibir de la Fundación Thompson». Victoria sonrió. «Sí, sé lo de la beca. ¿Quién crees que está en la junta que decide estas cosas?» Rosa sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer.
Así que esto es lo que va a pasar, continuó Victoria. Olvidarás todo lo que viste o crees haber visto. Continuarás haciendo tu trabajo. Y cuando Margaret finalmente sucumba a su enfermedad, presentarás tus respetos, aceptarás una generosa indemnización y te irás tranquilamente. Tu hija tendrá su beca, tendrás suficiente dinero para comenzar una nueva vida en otro lugar. Todos ganan. ¿Qué pasa si digo que no? Victoria ladeó la cabeza. Entonces descubrirás lo difícil que es vivir en este pueblo cuando la familia Thompson decide que eres indeseable. Tu hija descubrirá cómo puertas que parecían abiertas de repente ellos cierran. ¿Y Margaret? Victoria se encogió de hombros. Bueno, Margaret va a morir de todos modos. La única diferencia es si tu hija tiene futuro o no. Durante un largo momento, Rosa simplemente se quedó mirando a esta mujer que tan casualmente amenazaba con destruir todo por lo que había trabajado. Y entonces, para completa sorpresa de Victoria, Rosa sonrió. No fue una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que ya había perdido tanto en la vida que las amenazas habían perdido su poder. ¿Has terminado?, preguntó Rose con calma. Victoria parpadeó, perdiendo el equilibrio. Porque necesito volver al trabajo. Los baños no se limpian solos. Y Rosa simplemente salió de la habitación, dejando a Victoria parada allí, insegura por primera vez. En el pasillo, las manos de Rosa temblaban violentamente, pero ella no se detuvo. No funcionó. Caminó con determinación hasta el baño más cercano, cerró la puerta con llave y finalmente permitió que el terror se apoderara de ella. Tuvo una sesión, tenía pruebas, pero Victoria tenía razón en una cosa. La palabra de una criada contra una de las familias más ricas de Nueva Inglaterra no significaba nada. Rosa necesitaba más, necesitaba algo irrefutable. Se lavó la cara, se arregló el uniforme e hizo lo único que podía hacer, seguir trabajando, pero ahora estaba cazando. Y Victoria Thompson no tenía idea de con qué acababa de despertar, porque Rosa no creció en una mansión de Boston, creció en las calles de Tijuana, donde sobrevivir significaba ser más inteligente, más rápido y más decidido que cualquier amenaza. Y en ese momento, Victoria Thompson se había convertido en la mayor amenaza para lo único que Rosa amaba más que a la vida misma, su hija. Cuando Rosa regresó al trabajo, sus dedos acariciaron el teléfono celular en su bolsillo. Un disparo no sería suficiente. Necesitaba el vial, necesitaba el verdadero veneno, y sabía exactamente dónde lo escondía Victoria. Si sientes que tu corazón se acelera con esta historia de coraje y peligro, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Rosa está a punto de descubrir va más allá del veneno y el dinero. Es un secreto que sacudirá los cimientos del propio Boston. 3 días después de esa conversación con Victoria, Rosa todavía estaba en la mansión Thompson. Todavía limpié los mismos pisos de mármol. Todavía sonrió cortésmente cuando pasó junto a Victoria por los pasillos. Pero algo fundamental había cambiado. Esa primera noche después de la amenaza, Rosa no durmió. Se sentó en la cama junto a Camila, observando a su hija dormir, pensando en todas las formas en que Victoria podría destruir sus vidas con una simple llamada telefónica. Entonces sacó su celular e hizo algo que nunca antes había hecho. Busqué en Google Victoria Thompson. Lo que encontró fue fascinante. Victoria no era solo una socialité de Boston. Era la hija arruinada de una familia de Filadelfia que lo había perdido todo en escándalos financieros 15 años atrás. Su matrimonio con Bradley Thompson no fue amor, fue una estrategia de supervivencia. Rosa hizo clic en artículos antiguos y guardó capturas de pantalla. Un artículo de 2010 mencionaba que el padre de Victoria había sido arrestado por fraude. Otra de 2012 mostraba a su madre vendiendo joyas en una subasta para saldar deudas. Victoria no nació en ese mundo de privilegios, se casó para entrar en esto, y ahora estaba matando para permanecer en ello. A la mañana siguiente, Rosa llegó a la mansión Thompson con una nueva determinación ardiendo silenciosamente en su pecho. Ella tenía un plan peligroso, pero posible. Primero necesitaba la botella, evidencia física de veneno. Victoria guardó su costoso bolso en un gabinete cerrado con llave en el armario del dormitorio principal. Rosa había limpiado ese armario cientos de veces. Conocía cada cajón, cada estante, y sabía que Victoria era descuidada. A menudo dejaba la llave colgada de un gancho cercano. Era jueves. Victoria almorzaba como de costumbre con amigos todos los jueves de 12 a 15 horas. 3 horas. Rosa tendría 3 horas. Bradley estaba en la oficina, como siempre. Margaret durmió después del almuerzo, sedada por las medicinas que Victoria le administraba diligentemente. La mansión estaba prácticamente vacía en ese momento,
a excepción de otros 2 empleados que trabajaban en la planta baja. Cuando Victoria salió esa mañana, elegante con su vestido blanco y tacones rojos, Rosa estaba limpiando los cristales del comedor. Victoria ni siquiera la miró. «Volveré a las 3», le dijo Victoria a Bradley, besándolo ligeramente en la mejilla. «No olvides la reunión con los abogados a las 4». Rosa esperó 30 minutos completos después de que Victoria se fuera. Luego subió silenciosamente las escaleras hasta el dormitorio principal. Le temblaron las manos cuando abrió la puerta. El armario de Victoria era del tamaño de todo el apartamento de Rosa. Estantes interminables de zapatos, vestidos, bolsos y joyas. La clave estaba ahí, colgando del gancho, exactamente donde Rosa sabía que estaría. El gabinete cerrado se abrió con un suave clic. Dentro había 3 bolsos de diseño, perfectamente organizado. Rosa recogió el bolso negro, el mismo que Victoria llevaba por casa todos los días. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la mansión podían oírlo. Dentro del bolso, cartera, pintalabios, móvil de repuesto y una pequeña funda de piel. Rosa abrió el estuche con dedos temblorosos. Ahí estaba, una pequeña botella de vidrio color ámbar, sin etiqueta, quizás 30 mililitros, medio vacío. Ella tomó una foto de la botella. Luego, con sumo cuidado, vertió una pequeña cantidad del líquido transparente en un recipiente de muestra que había traído. Un bote de medicinas vacío que había lavado meticulosamente. Cerró la botella, cerró el caso. Vuelve a poner todo exactamente como estaba. Cerró el armario, colgó la llave, cerró el armario. Estaba bajando las escaleras cuando escuchó que se abría la puerta principal. Rosa se quedó helada en medio del pasillo, con el bote de muestras ardiendo en su bolsillo. «Olvidé mi billetera», fue la voz de Victoria, resonando desde el vestíbulo de entrada. Pasos rápidos sobre el suelo de mármol. Victoria subiría las escaleras en segundos. Rosa se obligó a moverse, caminando rápidamente pero sin correr hacia la habitación de invitados más cercana. Entró, cerró la puerta en silencio y fingió estar cambiando las sábanas de la cama. Escuchó a Victoria subir las escaleras, caminar por el pasillo y entrar a su habitación. Silencio. Rosa contuvo la respiración. Más silencio. Luego los pasos de Victoria nuevamente, bajando las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose. Rosa dejó escapar un suspiro tembloroso y sus piernas casi fallaron. Ella tenía la muestra, pero ahora necesitaba a alguien que pudiera analizarla sin hacer preguntas, y lo necesitaba rápidamente. Esa noche, en su pequeño departamento, Rosa le contó todo a Camila. Todo, el metraje, la amenaza de Victoria, la muestra de veneno. Camila, que acababa de cumplir 17 años, miró a su madre con una mezcla de terror y admiración. «Mamá, esto es una locura. Esta mujer podría matarte». «Ella ya está matando a Margaret», respondió Rose con calma. «Y si no hago nada, ella se saldrá con la suya. Lo heredará todo. Vivirá feliz mientras una mujer inocente muere lentamente». «Pero la beca...» «Olvídate del bolso», interrumpió Rosa con voz firme. «Encontraremos otra manera. Siempre lo hacemos. Pero no puedo vivir sabiendo que tuve la oportunidad de salvar a alguien y elegí mi propia comodidad». Camila permaneció en silencio por un largo momento. Luego una lenta sonrisa se dibujó en su joven rostro. «Sabes que tengo un profesor de química orgánica que tiene acceso al laboratorio de la universidad, ¿verdad?» Rosa parpadeó. «¿Qué?» «Profesor Ramírez. Ofreció que algunos estudiantes del último año hicieran una pasantía no oficial en el laboratorio para ganar experiencia. Siempre dice que la puerta está abierta para pruebas independientes, siempre que sean supervisadas». «Camila, él también odia a los ricos que piensan que están por encima de la ley», continuó Camila, con los ojos brillando con una determinación que Rosa reconoció como su propio reflejo. «Su familia perdió tierras en México a manos de una corporación estadounidense hace años. Él va a ayudar». Y así fue que, 3 días después, Rosa se encontraba en un laboratorio de la Universidad de Massachusetts a las 8 de la noche, observando a un hombre de 50 y tantos años con cabello canoso analizar la muestra bajo un microscopio. El profesor Miguel Ramírez trabajó en silencio durante casi 1 hora, realizando pruebas, comparando resultados, tomando notas. Finalmente se volvió hacia Rosa y Camila, con expresión sombría. «Esto», levantó el pequeño frasco, «es arsénico. Arsénico trivalente, para ser precisos. Pequeñas dosis regulares causan exactamente los síntomas que usted describió: temblores, debilidad progresiva, insuficiencia orgánica. Es difícil de detectar en exámenes normales a menos que esté buscando específicamente intoxicación por metales pesados.
Rosa sintió el suelo girar bajo sus pies. ¿Estás seguro? Absoluto. Ramírez imprimió los resultados de la prueba. Esto es un intento de asesinato. Tienes que acudir a la policía. Ahora, con imágenes tomadas por una criada y una muestra que técnicamente robé. Rosa se rió sin humor. La familia Thompson tiene los mejores abogados de Boston. ¿Mi palabra contra la de ellos? Entonces, ¿qué vas a hacer? Rosa miró los resultados de la prueba en sus manos. Evidencia científica, irrefutable. Voy a necesitar más, dijo con calma. Mucho más, porque cuando destruya a Victoria Thompson, necesito asegurarme de que no pueda volver a levantarse. Ramírez estudió a Rosa durante un largo momento. Sabes que esto podría arruinarte, ¿verdad? La gente así no juega limpio. Crecí en calles donde el juego limpio te dejaba muerto, respondió Rosa. Victoria Thompson está a punto de descubrir que subestimar a una criada latina fue el mayor error de su privilegiada vida. Camila tomó la mano de su madre. Vamos a necesitar un abogado, uno bueno. Conozco a alguien, dijo Ramírez lentamente. Mi cuñada, Sarah Chen. Ella trabaja con casos pro bono para inmigrantes, pero también acepta casos de abuso por parte de personas en posiciones de poder. Si alguien puede construir un caso sólido contra Thompson, es ella. Rosa cerró los ojos brevemente. Esto realmente estaba sucediendo. Ella, una empleada doméstica que apenas podía pagar el alquiler, estaba preparando un caso contra una de las familias más poderosas de Massachusetts. Organiza una reunión, dijo finalmente. Durante los días siguientes, Rosa se convirtió en una mujer dividida. Durante el día, ella era la doncella obediente, limpiando, cocinando y sonriendo cortésmente. Por las noches era una investigadora incansable. Ella comenzó a documentarlo todo. Cada vez que Victoria le llevaba té a Margaret, cada vez, la condición de Margaret empeoró poco después. Todas las semanas fotografió la botella en el armario y notó cómo bajaba el nivel, y ella lo grabó. Discretamente Rosa empezó a grabar las conversaciones. Así capturó la conversación entre Victoria y Bradley una semana después, cuando creían que estaban solos en la biblioteca. ¿Cuánto falta para que el testamento esté seguro?, preguntó Bradley con voz tensa. El doctor Morrison está cooperando, respondió Victoria en voz baja. Declarará a Margaret cognitivamente incompetente a finales de mes. Después de eso, cualquier cambio en el testamento será legalmente inválido. ¿Qué pasa si ella mejora? ¿Qué pasa si...? Ella no va a mejorar, cariño. La voz de Victoria era fría como el hielo. Confía en mí. Rosa, escondida detrás de la puerta entreabierta con la grabación de su móvil, sintió que la bilis le subía a la garganta. Bradley estuvo involucrado. Quizás no conocía los detalles, pero sabía que algo andaba mal, y decidió ignorarlo porque beneficiaba sus intereses. Esa noche, Rosa se reunió con Sarah Chen en un discreto café lejos de Boston. Sarah era una mujer chino-estadounidense de poco más de 40 años, baja pero con una presencia intimidante. Escuchó la historia completa de Rosa sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando Rosa terminó de mostrar las imágenes, las grabaciones de audio, los resultados de las pruebas de laboratorio, Sarah permaneció en silencio durante un largo momento. «Entiendes que esto va a arruinar tu vida, ¿verdad?», dijo finalmente Sarah. «Los Thompson vendrán tras de ti con todo lo que tienen. Intentarán destruir tu credibilidad, cuestionar tu estatus y hacer de tu vida un infierno. Lo sé. ¿Y todavía quieres seguir adelante?». Rosa pensó en Margaret, débil y confundida en esa cama. Pensó en cuántas otras personas Victoria había lastimado para llegar a donde estaba. Pensó en su hija y en el tipo de mundo en el que quería que creciera. «Sí», dijo con firmeza, «pero necesito hacer esto bien. Necesito que cuando la exponga, no haya forma de que ella escape». Sarah sonrió por primera vez. «Así que vamos a construir un caso que ni siquiera el mejor abogado de Boston pueda derribar». De vuelta en la mansión Thompson, Victoria se estaba preparando para ir a la cama, sin darse cuenta por completo de que la criada, a la que había amenazado hace unas semanas, estaba organizando sistemáticamente su destrucción. Mientras Victoria se aplicaba su costosa crema de noche, Rosa estaba en un café con un brillante abogado, planeando cada detalle de cómo exponer no solo un asesinato en curso, sino toda una estructura de privilegios que permitía a personas como Victoria cometer crímenes horribles y esperar no pagar nunca por ellos. El juego había cambiado. Victoria pensó que estaba jugando al ajedrez contra una pieza indefensa, pero Rosa nunca fue solo una pieza. Era una jugadora que Victoria ni siquiera sabía que existía en el tablero. Y Victoria Thompson estaba a punto de descubrir que el mayor error que puede cometer una persona privilegiada es subestimar a alguien que no tiene nada que perder, excepto su humanidad,
que Rosa nunca perdería. Han pasado 2 semanas desde el encuentro con Sarah Chen, 2 semanas en las que Rosa se transformó en algo que Victoria nunca hubiera esperado, una meticulosa documentalista sobre su propio crimen. Sarah había sido clara desde el principio. Necesitamos algo más que pruebas del veneno. Necesitamos mostrar un patrón, premeditación y conciencia del crimen. Necesitamos destruir cualquier posibilidad de que ella afirme que fue un accidente o ignorancia. Así fue como Rosa inició la Operación Cuaderno Rojo, un nombre que Camila había sugerido, inspirado en las películas de espías que veían juntas. Todos los días, Rosa anotaba todo en una libreta escondida en el fondo de su bolso. Tiempos exactos, dosis administradas, las reacciones de Margarita, conversaciones capturadas. Fotografió discretamente cada botella, documentando cómo bajaba el nivel semana tras semana. Pero el golpe maestro llegó cuando Sarah sugirió algo arriesgado. Necesitamos un testigo médico, alguien que pueda examinar a Margaret y confirmar el envenenamiento por arsénico mientras aún está viva, dijo Sarah en una de sus reuniones secretas. ¿Conoce algún médico de familia a quien se pueda persuadir para que haga la prueba correcta? Rosa inmediatamente pensó en el Dr. James Morrison, el médico secular de la familia Thompson que visitaba a Margaret semanalmente, la misma persona que, según la conversación que había grabado Rosa, estaba cooperando con Victoria para declarar a Margaret cognitivamente incompetente. Es cómplice, dijo Rosa. Victoria mencionó su nombre. Aún mejor, Sarah sonrió fríamente. Los cómplices asustados son excelentes testigos cuando se dan cuenta de que se van a hundir con el barco. Fue Camila quien tuvo la brillante idea de cómo acercarse al Dr. Morrison. Mamá, dijiste que visita a Margaret todos los miércoles a las 10 a.m., ¿verdad? Y también dijiste que siempre estaciona en la entrada lateral, lejos de las cámaras principales de la mansión. Rosa asintió, sin entender a qué se refería su hija. ¿Y si alguien dejara un sobre en su coche? Algo que le hiciera entender que no es tan invisible como cree. El sobre ha sido preparado cuidadosamente. En su interior, una única hoja impresa. Dr. Morrison, sabemos sobre el arsénico. Sabemos de su participación en la declaración de incompetencia. Lo sabemos todo. Tienes 2 opciones. 1. Realizar una prueba de drogas completa a Margaret Thompson en su próxima cita e informar los resultados reales a las autoridades. 2. Ser expuesto como cómplice de intento de asesinato junto con Victoria Thompson. Las pruebas ya están con un abogado. Su cooperación determinará si será tratado como víctima de coerción o como un criminal activo. Tienes 48 horas para decidir de qué lado de la historia quieres estar cuando se haga pública. Un amigo preocupado por la justicia. El miércoles siguiente, Rosa observó desde una ventana del segundo piso cómo el Dr. Morrison encontraba el sobre en su auto. Vio su rostro pálido mientras lo leía, vio que le temblaban las manos. Lo vio mirar a su alrededor con nerviosismo antes de guardar el papel en el bolsillo interior de su chaqueta y entrar apresuradamente a la mansión. La cita de esa mañana duró más de lo habitual. Cuando el Dr. Morrison salió de la habitación de Margaret, su rostro estaba pálido y evitó el contacto visual con todos, incluida Victoria. Esa noche, Sarah recibió una llamada de un número desconocido. «Hola, yo soy el Dr. James Morrison. Recibí una carta. Necesito hablar con quien esté investigando a la familia Thompson». Sarah activó la grabación de llamadas. «Estoy escuchando, doctor. No lo sabía». Su voz estaba llena de pánico. «Juro que no sabía que era veneno. Victoria me dijo que eran solo suplementos para ayudar a Margaret a dormir. Ella me pagó para ajustar mis informes médicos, sí, pero nunca supe que...» «Doctor», interrumpió Sarah con firmeza, «si está diciendo la verdad, querrá cooperar plenamente. Eso significa realizar un análisis toxicológico completo de Margaret Thompson e informar los resultados reales, sin importar las consecuencias». «Silencio. Ella me va a destruir», susurró finalmente Morrison. «La familia Thompson podría acabar con mi carrera. ¿Y qué efecto tendrá en tu carrera ir a prisión como cómplice de un intento de asesinato?» Sarah dejó que la pregunta quedara en el aire. Además, cuando esto se haga público, y lo será, el público será mucho más amable con el médico que ayudó a exponer el crimen que con el que ayudó a cometerlo. Más silencio. «¿Qué necesitas que haga?» Sarah sonrió. Las fichas de dominó empezaban a caer. A la mañana siguiente, el Dr. Morrison llegó a la mansión Thompson con nueva determinación. Realizó un examen completo a Margaret, recogiendo muestras de sangre, orina y cabello.
Es un protocolo estándar para pacientes con síntomas neurológicos inexplicables, explicó cuando Victoria cuestionó las pruebas adicionales, simplemente siendo minucioso. Victoria miró con recelo, pero no pudo negarse sin parecer extraña. Por supuesto, doctor, lo mejor para Margaret siempre. Los resultados llegaron 3 días después. El doctor Morrison se los entregó personalmente a Sarah Chen en su oficina en el centro de Boston. Niveles extremadamente altos de arsénico trivalente en la sangre, el cabello y las uñas, dijo, con manos temblorosas mientras revisaba los documentos. El patrón de depósito en las hebras de cabello muestra una exposición constante durante al menos 18 meses. Esto no es accidental, es una administración regular y deliberada. Sarah estudió los documentos con atención. ¿Estás preparado para testificar sobre esto ante el tribunal? Sí, Morrison tragó, pero necesito garantías. Inmunidad a cambio de una cooperación total. Eso dependerá del fiscal, pero su impecable historial médico previo a este caso y su cooperación voluntaria ciertamente ayudarán. Sarah se inclinó hacia adelante. Una pregunta, doctor. ¿Tiene alguna evidencia de la coerción de Victoria? ¿Mensajes, pagos, cualquier cosa? Morrison vaciló y luego cogió su teléfono móvil. Tengo correos electrónicos, transferencias bancarias. Ella fue descuidada, demasiado arrogante para pensar que alguien la investigaría. Sarah no podía creer su suerte. Victoria había cometido el clásico error de los privilegiados. Había documentado su propio crimen, confiado en que nunca me interrogarían. Mientras tanto, en la mansión Thompson, Rosa continuaba con su rutina normal, pero ahora había una tensión en el aire que incluso Victoria estaba empezando a sentir. Margarita estaba mejorando. Desde que la doctora Morrison había tomado control total de su medicación, reemplazando en secreto el té envenenado de Victoria por un placebo, los síntomas habían comenzado a disminuir. Sus temblores fueron menos intensos, su discurso fue más claro, podía volver a sostener objetos, y Victoria entró en pánico. No entiendo, le dijo a Bradley esa noche, mientras Rosa limpiaba el pasillo cercano. Debería estar empeorando, no mejorando. Morrison dijo que le quedaban unos meses más como máximo. Tal vez sea solo un último suspiro antes del final, respondió Bradley, más concentrado en sus documentos que en la conversación. El cuerpo hace eso a veces, pero Victoria sabía que algo andaba mal. Comenzó a observar a todos en la casa con renovada sospecha, especialmente Rosa. Has estado pasando mucho tiempo cerca de la habitación de mi suegra, enfrentó Victoria a Rosa 2 días después, bloqueándole el paso en el pasillo. ¿Por qué? Solo estoy limpiando, señora, respondió Rosa con calma, como siempre lo hago. Victoria se acercó invadiendo el espacio personal de Rosa. ¿Crees que no veo? ¿La forma en que me miras? ¿Como si supieras algo? Rosa mantuvo la mirada fija. No sé de qué estás hablando. Eres inteligente, Rosa. Más inteligente que la mayoría de las criadas que pasaron por aquí. Victoria sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Por eso hay que entender que las personas inteligentes saben cuándo callar. Sí, señora. Rosa empezó a pasar junto a Victoria, pero la sujetó con fuerza del brazo. Si viste algo, si crees que sabes algo. Victoria apretó el brazo de Rosa con tanta fuerza que le dolió. Recuerda nuestra conversación, tu hija, tu futuro. Todo podría desaparecer con una simple llamada telefónica mía. Rosa miró la mano de Victoria en su brazo, y luego directamente a los ojos. Me estás lastimando. Victoria soltó su brazo bruscamente como si se hubiera quemado. Vuelve al trabajo, dijo fríamente, girándose y bajando las escaleras. Rosa permaneció en el pasillo, frotándose el brazo donde seguramente mañana tendría moretones. Tomó una foto discreta de las marcas, más evidencia de la montaña en crecimiento. Esa noche, en una reunión de emergencia en la oficina de Sarah Chen, el grupo revisó todo lo que habían recopilado hasta el momento. Imágenes de Victoria poniendo veneno en el té de Margaret, muestra de veneno analizada y confirmada como arsénico, grabaciones de audio de conversaciones incriminatorias entre Victoria y Bradley, resultados de pruebas toxicológicas oficiales que demuestren intoxicación, testimonio cooperativo del Dr. Morrison, registros financieros de pagos sospechosos de Victoria a Morrison, documentación fotográfica de patrones de comportamiento durante meses, evidencia física de agresión, las marcas en el brazo de Rosa. Eso es suficiente no solo para procesar, sino también para garantizar la condena, dijo Sarah, mirando a todos los que estaban alrededor de la mesa. Además de Rosa y Camila, ahora estaban el Dr. Morrison y el profesor Ramírez. Pero necesitamos una estrategia para exponer esto para que Victoria no pueda utilizar sus recursos para enterrar el caso. ¿Qué sugieres?, preguntó Rosa.
Sara sonrió de una manera que hizo que Rosa se diera cuenta de que el abogado tenía un plan desde hacía algún tiempo. Vamos a crear un escándalo tan grande que no todos los abogados de Boston podrán contenerlo. Vamos a convertir esto en algo que los medios no podrán ignorar. Y lo haremos en un lugar donde la propia Victoria nos dará la plataforma perfecta. ¿Cómo? La gala benéfica anual Thompson es dentro de 2 semanas. Todos los importantes en Boston estarán allí. Los medios de comunicación, los políticos, la élite social. Victoria siempre utiliza este evento para pulir su imagen pública. Sara se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Este año vamos a utilizar su propia gala para exponerla, frente a todos, en vivo, de una manera que ella no pueda negar, esconder o comprar el silencio. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No fue miedo, era algo mucho más poderoso. Era la sensación de que por fin estaba a punto de hacerse justicia. ¿Cómo hacemos esto?, preguntó Camila, sus ojos brillando con la misma determinación que su madre. Sara abrió su computadora portátil y comenzó a explicar el plan más audaz que cualquiera de ellos podía imaginar. Un plan que requeriría una sincronización perfecta, un coraje extraordinario y un poco de suerte. Pero si funcionara, Victoria Thompson no sería simplemente derrotada, saldría completamente destrozada, delante de todos los que había pasado años intentando impresionar. Y Rosa Martínez, la criada a la que Victoria había amenazado y subestimado, sería quien se encargaría de que eso sucediera. Como describe Sara mientras ultimaba los últimos detalles, Rosa miró a su hija, sentada a su lado, tomando notas como la futura doctora que era. Pensó en todos los años de arduo trabajo, de humillaciones sufridas, de dignidad mantenida incluso cuando el mundo intentó arrebatársela. Victoria Thompson estaba a punto de aprender una lección que su dinero y sus privilegios nunca le enseñaron. Nunca subestimes a alguien que no tiene nada que perder, excepto su humanidad, porque esta persona luchará con una ferocidad que las personas protegidas por la riqueza nunca podrán comprender. La cuenta atrás había comenzado. 14 días hasta la gala benéfica Thompson. 14 días hasta que Victoria descubrió que la criada a la que había amenazado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Y lo mejor de todo, Victoria todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Ella todavía sonreía, todavía caminaba por la mansión como la dueña de todo, todavía traía ese té envenenado todos los días, sin saber que cada sorbo que Margaret ya no tomaba era evidencia adicional en su contra. La trampa estaba tendida, ahora solo era cuestión de esperar a que Victoria entrara directamente en él, delante de todo Boston. La gala benéfica anual Thompson fue el evento del año en Boston. El salón de baile del Grand Harbor Hotel brillaba con candelabros de cristal Swarovski, mesas decoradas con arreglos florales que costaban más que el alquiler mensual de Rosa, e invitados luciendo joyas que podrían financiar universidades enteras. Victoria Thompson fue la estrella de la noche. Su vestido rojo sangre de Valentino había costado $40,000 y se aseguró de que todo el mundo lo supiera. Circuló por la sala como una reina en su reino, sonriendo a los fotógrafos, saludando a los políticos, abrazando a las personas de la alta sociedad. Estoy muy feliz de que todos hayan podido venir a celebrar la generosidad de la familia Thompson, dijo ante el micrófono durante las palabras de apertura. Este año, nuestra fundación donará más de $2 millones a causas importantes en nuestra comunidad. Un cortés aplauso resonó por todo el salón. Nadie mencionó que esos 2 millones eran migajas en comparación con los 400 millones de la riqueza familiar. Nadie se atrevería. Lo que Victoria no sabía era que, en ese preciso momento, Rosa Martínez se encontraba en el mismo hotel, no como sirvienta, no como un intruso, pero como invitada especial de Sarah Chen, que había comprado una mesa entera con fondos de un grupo de abogados activistas. Rosa lució un vestido sencillo pero elegante, que Camila había insistido en comprar. Nada especial, nada que llamara la atención. Ella no estaba allí para competir con Victoria en apariencia. Él estaba allí para destruirla. ¿Estás listo?, preguntó Sara, ajustando el pequeño micrófono escondido en la solapa de su chaqueta. Rosa asintió, sus manos sorprendentemente firmes mientras sostenía el sobre que contenía todo lo que había recolectado durante los últimos meses. Listo. En la mesa de al lado, el doctor Morrison estaba visiblemente nervioso, ajustándose la corbata repetidamente. Había aceptado testificar públicamente, pero el peso de ello claramente le estaba pasando factura. ¿Lo logrará?, preguntó Rosa. Lo hará, respondió Sara con confianza, porque la alternativa es mucho peor para él. La cena continuó con normalidad. Salmón ahumado, risotto de trufa,
helado artesanal de lavanda, conversaciones educadas sobre política, negocios y quién había comprado qué propiedad en Cape Cod. Victoria estaba radiante, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de implosionar. Fue durante la subasta benéfica cuando empezó todo. Y ahora, anunció el maestro de ceremonias, tenemos una donación especial que acaba de agregarse a la velada. La doctora Sarah Chen, abogada de derechos humanos, quisiera hacer un anuncio importante. Victoria frunció el ceño confundida. Eso no estaba en el programa. Sarah subió al escenario con la confianza de alguien que había pasado años enfrentándose a oponentes mucho más intimidantes que las personas de la alta sociedad de Boston. El micrófono captó perfectamente su voz clara y firme. Buenas noches. Sé que este no es el momento tradicional para anuncios de este tipo, pero creo que a todos aquí, especialmente aquellos que apoyan causas de justicia social, les gustaría saber algo importante. El salón quedó en silencio. Las cámaras de video de los fotógrafos oficiales del evento captaron todo. Durante los últimos meses, una mujer valiente se acercó a mí y descubrió que algo terrible estaba sucediendo justo delante de las narices de la élite de Boston. Un intento de asesinato, lento, premeditado, cruel. Los murmullos comenzaron a extenderse. Victoria se había quedado congelada en su silla y su rostro estaba perdiendo color. La víctima es Margaret Thompson, matriarca de la familia que todos conocemos, y la persona que le administra veneno a diario. Sarah hizo una pausa dramática. Es su propia nuera, Victoria Thompson. El salón explotó. Carcajadas, exclamaciones. Bradley se levantó tan rápido que derribó su silla. «Esto es ridículo», gritó Victoria. Su voz aguda atravesó el caos. «Ella está mintiendo. ¿Quién diablos crees? ¿Qué es?» «Soy la abogada que representa a Rosa Martínez», continuó Sarah con calma. «La criada a la que amenazaste. La mujer que dijiste que destruiría si se atrevía a hablar. La misma mujer que, a diferencia de ti, tiene algo llamado conciencia». Victoria buscó a Rosa entre la multitud, y sus ojos se abrieron cuando la encontró sentada tranquilamente 3 mesas a la derecha, observando todo con expresión serena. «Esto es absurdo». Bradley intentó intervenir. «Mi esposa nunca...» «Oh, pero lo hizo», interrumpió Sarah. «Y tenemos pruebas. Doctor James Morrison, médico personal de la familia Thompson, ¿le gustaría compartir sus hallazgos?» Morrison se puso de pie lentamente. Le temblaban las manos mientras caminaba hacia el escenario. Su voz era débil, pero el micrófono captó cada palabra. «Yo realicé exámenes toxicológicos completos a Margaret Thompson hace 2 semanas. Los resultados muestran niveles extremadamente altos de arsénico trivalente en su sangre, cabello y uñas. El patrón de deposición indica una administración regular y deliberada durante al menos 18 meses. El caos en el salón se intensificó. Los invitados sacaron sus teléfonos móviles. Los periodistas presentes comenzaron a hacer llamadas urgentes a sus redacciones. «Eres un mentiroso», Victoria gritó, acercándose al escenario, pero Bradley la detuvo. «Les están pagando para difamar a nuestra familia. Es interesante que menciones los pagos», sonrió Sarah con frialdad, «porque tenemos registros bancarios de transferencias que usted hizo al Dr. Morrison a cambio de informes médicos falsificados. $5,000 mensuales durante 1 año. También tenemos correos electrónicos donde usted coordinó estos pagos». Sarah saludó y la pantalla de proyección detrás de ella se iluminó, mostrando extractos bancarios con las transferencias resaltadas. Luego, se intercambiaron correos electrónicos entre Victoria y Morrison. Victoria se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado físicamente. «Pero espera, hay más», continuó Sarah. «Rosa Martínez, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas, logró filmar a Victoria administrando el veneno». La pantalla cambió, y ahí estaba. Las imágenes de Rosa de Victoria vertiendo polvo blanco en el té de Margaret son muy claras. «Esa perra». Victoria perdió completamente la compostura. «No le permitieron filmar. Eso es una invasión de la privacidad». «Interesante defensa», observó Sarah. «No, yo no hice eso, sino ella no pudo filmarme haciendo eso. Gracias por confirmar la autenticidad del video». La sala estaba ahora en completo alboroto. La mitad de los invitados estaban grabando con sus móviles. La otra mitad llamaba a amigos y compartía el escándalo en tiempo real. Bradley soltó el brazo de Victoria y dio un paso atrás como si estuviera contaminada. «Victoria, ¿qué hiciste?» «Hice lo que era necesario». Victoria finalmente explotó, toda su máscara de elegancia hecha añicos. Esa vieja bruja iba a cambiar su testamento. Iba a dejar todo a la caridad. Después de todo lo que sacrifiqué, trabajé para entrar en esta familia. Acabas de confesar un intento de asesinato delante de 200 testigos y cámaras en directo, señaló Sarah con calma.
Fue en ese momento que Victoria pareció darse cuenta de lo que había hecho. Su rostro atravesó un espectro de emociones. Negación, ira, pánico absoluto. No, susurró ella. No, no, no. Las puertas del pasillo se abrieron. La detective Helen Brooks de la División de Delitos Mayores de Boston entró con 4 agentes uniformados. Victoria Thompson, dijo la detective. Su voz resonó en la habitación ahora silenciosa. Estás bajo arresto por cargos de intento de asesinato premeditado y conspiración para cometer fraude. No voy a ir a la cárcel. Victoria intentó escapar, pero los guardias de seguridad del hotel ya habían bloqueado todas las salidas. Bradley, haz algo. Eres mi marido. Bradley se limitó a mirarla con una mezcla de horror y disgusto. Intentaste matar a mi madre. Para ti, Victoria gritó cuando los oficiales se acercaron. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestro futuro. Para tu futuro, corrigió Bradley con voz fría. Nunca pedí esto. Nunca quise esto. Las esposas hicieron clic en las muñecas de Victoria. El sonido resonó en la sala de cristal como una campana funeraria. Mientras se llevaban a Victoria, buscó a Rosa entre la multitud. Sus miradas se encontraron por un último momento. Tú, escupió Victoria con puro odio. Eres solo una sirvienta, un don nadie. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, interrumpió Rose, levantándose por primera vez, porque a diferencia de ti, sé lo que significa tener humanidad, algo que todo tu dinero nunca podría comprar. Victoria fue sacada a rastras y sus gritos resonaron por los pasillos del hotel. Los invitados se quedaron en shock, procesando lo que acababan de presenciar. Sara bajó del escenario y se dirigió hacia Rosa. ¿Cómo te sientes? Rosa respiró hondo, aliviado, asustado, pero sobre todo, orgulloso. Deberías estarlo, dijo una voz detrás de ellos. Era sujetador Dley Thompson. Estaba pálido y tenía los ojos rojos como si le hubieran dado un puñetazo. No lo sabía, le dijo a Rosa. Sobre el veneno, juro que no lo sabía. Sabía que Victoria estaba presionando a los médicos, manipulando las cosas, pero nunca pensé. Eligiste no ver, respondió Rosa con calma, porque ver significaría tener que hacer algo. Bradley tragó. Tienes razón, y viviré con eso para siempre. Dudó. Mi madre, ¿se recuperará? Con el tratamiento y el tiempo adecuados, sí, respondió Sara. La doctora Morrison ya se ha coordinado con expertos en toxicología. Tiene un largo camino por delante, pero sobrevivirá. Bradley asintió y las lágrimas finalmente se le escaparon. Gracias, por salvarla, por tener el coraje que yo no tuve. En las semanas siguientes, la historia explotó a nivel nacional. Todas las cadenas importantes informaron sobre el escándalo de Thompson. Una socialité de Boston intenta matar a su suegra con arsénico, gritaban los titulares. Heroic Maid expone el crimen en una gala benéfica. Victoria Thompson fue acusada formalmente de intento de asesinato, conspiración y fraude. Al no poder salir bajo fianza debido al riesgo de fuga, estaba esperando juicio en la cárcel del condado de Suffolk. Su abogado intentó argumentar locura temporal, coacción, hasta afirmar que las pruebas fueron obtenidas de forma ilegal. Nada funcionó. El vídeo, las pruebas toxicológicas, la confesión pública, era indefendible. El doctor Morrison, a cambio de testificar contra Victoria, recibió solo la revocación de la licencia médica y un periodo de prueba. Su carrera quedó destruida, pero evitó la cárcel. Margaret Thompson fue trasladada a un centro especializado en el tratamiento de intoxicaciones por metales pesados. Lenta y dolorosamente, comenzó a recuperarse. ¿Y Rosa? Rosa se convirtió en una heroína nacional improbable. Invitaciones para entrevistas, ofertas de libros, mensajes de apoyo de todo el país. Pero la mejor parte llegó 3 semanas después de la gala, cuando Bradley Thompson se acercó a ella en persona. Me gustaría hacerte una oferta, dijo, sentado en la sala del apartamento de Rosa, en marcado contraste con la mansión donde ella solía trabajar. La Fundación Familiar está creando un nuevo programa de becas completas para hijos de inmigrantes que quieran estudiar medicina. Camila sería nuestra primera beneficiaria. 4 años completos, incluyendo vivienda, libros, todo. Rosa miró a Camila, que estaba sentada a su lado, con los ojos muy abiertos. Y hay más, continuó Bradley. Queremos contratarte, no como empleada doméstica, como directora de ética y supervisión de la Fundación Thompson. Tu trabajo sería asegurar que nuestra familia nunca más abuse del poder o ignore las injusticias. Salario de 6 cifras, beneficios completos, completa autonomía. ¿Por qué? Rosa preguntó directamente. Porque eres la única persona que tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando era más fácil mirar para otro lado. Y porque Bradley hizo una pausa. Mi madre preguntó por ti. Quiere verte.
¿Quiere agradecerte por salvarle la vida? Rosa pensó en las amenazas de Victoria, en la forma en que la habían tratado como menos que humana, en todos los momentos en los que podría haberme dado por vencido. Acepto, dijo finalmente, con una condición. Parte de mi salario financiará becas para otras trabajadoras domésticas que quieran estudiar, porque no fui la primera en sufrir abusos, y necesito asegurarme de que las próximas tengan mejores opciones. Bradley le tendió la mano. Acuerdo hecho. Cuando Rosa apretó esa mano, la mano de un hombre que meses atrás la había empujado contra la pared, se dio cuenta de algo fundamental. Victoria no se equivocaba en una cosa. Rosa no era nadie. Un don nadie que había derrocado un imperio de privilegios y crueldad. Un don nadie que había demostrado que el coraje y la justicia no entienden de clases sociales. Un don nadie que ahora tenía la voz, el poder y la plataforma para garantizar que otros nadie fueran escuchados. Y mientras Victoria Thompson languidecía en una celda de prisión, procesando cómo una criada latina había destruido por completo su vida perfecta, Rosa Martínez se preparaba para su reencuentro con Margaret Thompson, la mujer que había salvado, y que ahora insistía en conocer en persona a la improbable heroína que su propia familia había subestimado. Pero esa conversación y las revelaciones que Margaret haría sobre cuánto tiempo había sospechado exactamente de su nuera, tendrían que esperar. Porque algunas historias de justicia no terminan con venganza, terminan con la transformación, con cicatrices que se convierten en sabiduría, con las víctimas convirtiéndose en voces, y con pruebas definitivas de que el arma más poderosa contra los privilegios corruptos no es la ira ni la violencia. Es una persona corriente con un valor extraordinario que se niega a permanecer en silencio, incluso cuando el silencio sería mucho más seguro. Victoria Thompson había cometido muchos errores, pero lo más grande, lo más fatal de todo, fue subestimar a una madre que lucha por su hija. ¿Por qué no? Hay una fuerza en el mundo más peligrosa que el amor de una madre, y Victoria acababa de aprenderlo por las malas. 6 meses después de la noche en que arrestaron a Victoria Thompson en vivo frente a la élite de Boston, Rosa Martínez estaba sentada en una oficina que nunca imaginó que ocuparía. 10º piso de la Torre Thompson, vista panorámica del puerto de Boston, con un letrero en la puerta que dice Director de Ética y Supervisión, Fundación Thompson. El título fue impresionante, pero lo que realmente importaba estaba sucediendo 3 pisos más abajo, donde 15 jóvenes de comunidades desfavorecidas participaron en el primer programa de tutoría creado por Rosa, todos hijos de empleadas domésticas, jardineros, conductores y otros trabajadores invisibles de la ciudad. Camila estaba entre ellos, pero no como estudiante. Como coinstructora enseña biología mientras cursa su primer año de medicina en la Universidad de Boston, con una beca completa de la Fundación Thompson. Mamá, Camila entró a la oficina con una tableta en la mano. Los números trimestrales están disponibles. El programa de denuncia anónima que creaste ya ha recibido 47 denuncias de abuso laboral en mansiones de Boston. 12 casos han sido remitidos para investigación criminal. Rosa asintió, estudiando los datos. El programa permitió a las trabajadoras domésticas denunciar abusos sin temor a represalias, con protección legal garantizada por la Fundación. Era exactamente el tipo de red de seguridad que no tenía cuando descubrió el crimen de Victoria. ¿Qué pasa con el caso Henderson?, preguntó Rosa, refiriéndose a una situación reciente de una familia en Cambridge, acusada de retener pasaportes de empleadas domésticas inmigrantes. Sara está demandando. 3 víctimas aceptaron testificar bajo protección. Camila sonrió. Creaste algo que va mucho más allá de nosotros, ¿lo sabías? Rosa miró por la ventana y vio la ciudad que había intentado ignorarla extenderse ante sus ojos. A veces todavía me parecía surrealista. Su teléfono celular sonó. Era Bradley Thompson. Rosa, mi madre te pregunta si puedes visitarla esta tarde. Tiene algo importante que discutir. Margaret Thompson se había recuperado completamente del envenenamiento. Los médicos lo llamaron un milagro médico, pero Rosa sabía que era simplemente lo que sucede cuando dejas de envenenarte a diario y recibes el tratamiento adecuado. En los últimos meses, Margaret se había convertido en una aliada improbable de Rosa, utilizando su considerable influencia para apoyar las iniciativas de la Fundación, pero más que eso, habían desarrollado un respeto mutuo nacido de circunstancias extraordinarias. Esa tarde, Rosa entró en el apartamento de Margaret en Back Bay. La matriarca estaba sentada en su silla de ruedas favorita. Todavía usaba una de vez en cuando.
no por necesidad, sino por comodidad, bebiendo té de verdad, preparado por ella misma, sin intermediarios. Rosa, cariño. Margaret señaló la silla de al lado. Siéntate. Necesito decirte algo que he estado ocultando durante mucho tiempo. Rosa se sentó, intrigada. Margarita respiró hondo. Lo sabía. ¿Sabías qué? Acerca de Victoria. No desde el principio, pero en los últimos 6 meses antes de que actuaras, sabía que ella me estaba envenenando. Rosa se quedó sin palabras. Noté pequeñas cosas, continuó Margaret, con voz fuerte a pesar de la impactante admisión, la forma en que siempre insistía en prepararme el té ella misma, lo irritada que se ponía cuando no lo bebía todo, el patrón, siempre empeoraba después de que ella cuidaba de mí. ¿Pero por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo informaste? Margarita sonrió con tristeza. Porque soy una anciana tonta que pensó que podía manejar esto sola. Planeaba cambiar mi testamento silenciosamente, eliminar a Victoria por completo, tal vez confrontarla en privado. Tenía demasiado orgullo para admitir públicamente que había estado tan ciega sobre con quién se había casado mi hijo. Tomó la mano de Rosa. Pero tú, no tenías ningún orgullo que proteger. Simplemente hiciste lo correcto, incluso cuando hubiera sido mucho más fácil y seguro guardar silencio. Salvaste mi vida, no solo porque detuviste a Victoria, sino porque lo hiciste de una manera que expuso completamente la podredumbre. No había nada oculto. Ninguna familia podrida guardando secretos a puerta cerrada. Las lágrimas rodaban ahora por el rostro de Margaret. Me enseñaste que el verdadero coraje no proviene del estatus o del dinero, proviene de personas que lo arriesgan todo para hacer lo correcto. Ella se secó las lágrimas. Es por eso que estoy cambiando mi testamento ahora. El 50% va a la caridad, el 25% va a Bradley, porque es mi hijo y lo amo a pesar de sus errores. Y el 25% va a ti y a Camila. Rosa empezó a protestar, pero Margaret levantó la mano. No es caridad, es justicia, es reconocimiento de que algunas personas merecen ser recompensadas por hacer lo imposible, cuando sería mucho más fácil no hacer nada. Rosa abrazó a Margaret, y ambas lloraron en silencio. Sobre eso, en una prisión estatal, a 25 millas de Boston, Victoria Thompson estaba sentada en su celda, vestida con el uniforme naranja que había reemplazado sus vestidos de Valentino. El juicio había sido rápido. La evidencia es abrumadora. Intento de asesinato premeditado, conspiración, fraude. 25 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Su abogado lo había intentado todo. Alegó locura temporal. Afirmó que fue víctima de presión social para seguir siendo relevante. Alegó que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente. Nada funcionó. El jurado deliberó durante solo 3 horas. Victoria lo había perdido todo. Su marido inmediatamente solicitó el divorcio. Sus amigos de la alta sociedad desaparecieron como humo. Su nombre se convirtió en sinónimo de villanía en Boston. Pasaba sus días en su celda pensando obsesivamente en la criada latina que había destruido su vida perfecta, la mujer a la que había amenazado, subestimado, tratado como si nada. «Tienes una visita», anunció el guardia. Victoria supuso que volvería a ser su abogada, pero cuando llegó al salón, se sorprendió al ver a Rosa Martínez al otro lado del cristal. Victoria cogió lentamente el teléfono. ¿Vienes a presumir? No, respondió Rose con calma. Vine porque necesitaba verlo con mis propios ojos. ¿Ver qué? Si realmente te arrepientes. ¿Alguna comprensión de lo que hiciste? Victoria se rió amargamente. ¿Quieres que te diga que aprendí la lección? ¿Que ahora entiendo el valor de la vida humana? Lamento decepcionarte, pero lo único que aprendí es que debería haber sido más cuidadoso. Rosa asintió lentamente. Gracias. ¿Por qué? Por confirmar que hice lo correcto. Por mostrarme que algunas personas están tan corrompidas por los privilegios que ni siquiera la prisión puede salvarlas. Rosa se levantó para irse. Espera, dijo Victoria rápidamente. ¿Cómo está Margaret? Totalmente recuperado. De hecho, más fuerte que nunca. Rosa hizo una pausa. Ella me dijo hoy que había sospechado de ti durante meses. El rostro de Victoria palideció. Así es. Estabas matando a una mujer que ya sabía lo que estabas haciendo. Ella simplemente tenía demasiado coraje y dignidad para lidiar con eso de la manera mezquina que tú lo habrías hecho. Ella iba a sacarte de su testamento en silencio y seguir adelante. Pero tú elegiste el veneno, elegiste la crueldad, y en el proceso, destruiste tu propia vida. Rosa colgó el teléfono y se fue, dejando a Victoria sentada allí, procesando finalmente la magnitud de su propia caída. 3 meses después, Rosa estaba en un escenario del Centro de Convenciones de Boston, frente a más de 1000 personas.
El evento era una conferencia nacional sobre derechos laborales, y ella había sido invitada como oradora principal. «Mi nombre es Rosa Martínez», comenzó, su voz firme y clara amplificada a través de los parlantes. «Hace un año, limpié baños en una mansión en Boston. Hoy, dirijo un programa que ha ayudado a proteger a cientos de trabajadoras domésticas del abuso y la explotación». Hizo una pausa mirando a la audiencia. «La gente me llama héroe. Me dicen que fui valiente, pero la verdad es que simplemente hice lo que cualquiera debería hacer cuando es testigo de una injusticia. Me negué a permanecer en silencio». En el público, Camila grabó todo en su celular, lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. A su lado, Sarah Chen sonreía. Unas filas más atrás, el profesor Ramírez aplaudió con entusiasmo. «Victoria Thompson me enseñó algo valioso», continuó Rosa. «Ella me enseñó que el privilegio sin empatía es simplemente tiranía con mejores ropas, que el dinero sin conciencia es veneno tanto para quienes lo tienen como para quienes lo rodean, y que el arma más peligrosa de los poderosos no es su dinero o su influencia, es nuestra propia voluntad de permanecer en silencio». Los aplausos comenzaron a crecer. «Por eso hoy desafío a todos y cada uno de ustedes. Si ven injusticia en su trabajo, en su comunidad, en su familia, hablen, documentenlo, busquen aliados. Porque no tienen que ser ricos o poderosos para marcar la diferencia. Solo tienen que ser lo suficientemente valientes para creer que su voz importa». Ovación de pie. 1000 personas se pusieron de pie y aplaudieron a una ex sirvienta que se había convertido en un símbolo nacional de valentía y justicia. Esa noche, Rosa regresó a su nuevo departamento, que ya no era el lugar estrecho donde ella y Camila compartían habitación, sino un espacio cómodo en un vecindario seguro, pagado con su salario legítimo como directora de la fundación. Abrió su computadora portátil y revisó sus correos electrónicos. Había decenas, personas que comparten sus propias historias de abuso laboral, pidiendo consejo. «Gracias por dar voz a los que no la tienen». Un correo electrónico en particular llamó su atención. Fue de Bradley Thompson. «Rosa, no tengo palabras para expresar mi gratitud por lo que hiciste por mi familia. No solo salvaste a mi madre, sino que me salvaste de convertirme en cómplice de algo horrible. El programa que creaste está cambiando vida. Tenga en cuenta que siempre contará con todo nuestro apoyo. Bradley». Rosa cerró el portátil y miró por la ventana. Abajo, la ciudad brillaba con millones de luces. En algún lugar de estas luces había otras Rosas. Otras personas trabajan en silencio, son subestimadas, enfrentan la injusticia. Pero ahora, al menos, había una manera, había esperanza, había pruebas de que el sistema podía ser cuestionado y derrotado. Victoria Thompson había intentado destruir a una criada que se atrevía a percibir demasiado. En cambio, sin saberlo, había creado una fuerza imparable para el cambio social. La mejor venganza no fue ver a Victoria en prisión, no fue el dinero ni el reconocimiento. Fue aprender que cada trabajador doméstico en Boston ahora tenía un número al que llamar si sufría abuso. Era saber que ninguna futura Victoria podría operar con la misma impunidad. Rosa sacó su celular y le envió un mensaje a Camila. «Orgullosa de ti, mija. Tu sueño de la medicina se está haciendo realidad no porque alguien se apiadó de nosotros, sino porque lo merecemos. Siempre lo hemos hecho». La respuesta llegó segundos después. «Te amo, mamá. Me enseñaste que la dignidad no es algo que alguien te da, es algo que te niegas a dejar que te quiten». Rosa sonrió y guardó su teléfono. Mañana sería otro día de duro trabajo, de casos difíciles, de lucha contra sistemas arraigados. Pero hoy podía descansar sabiendo que no solo había cambiado su propia vida, sino que había creado un legado que duraría generaciones. Victoria Thompson durmió en una celda de prisión, amargada y arrepentida por haber sido atrapada. Pero Rosa Martínez durmió tranquila, sabiendo que había transformado su momento más oscuro en la luz que guiaría a otros a través de la oscuridad. Y al final, esa fue la diferencia entre ellos. Victoria siempre ha visto a las personas como recursos a utilizar. Rosa veía a las personas como vidas que debían ser honradas. Uno acabó en prisión, el otro transformó Boston. La verdadera venganza no fue destruir a Victoria Thompson. Estaba construyendo algo tan poderoso y duradero que personas como Victoria simplemente ya no tendrían espacio para existir, porque cuando elevas a los oprimidos, automáticamente eliminas el poder de los opresores, y esa es la justicia más pura que existe. Si esta historia de coraje, justicia y transformación te tocó el corazón, suscríbete al canal,
porque el mundo está lleno de rosas esperando descubrir que su voz importa, e historias como esta nos recuerdan a todos que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, sin importar cuán poderosos sean quienes intentan silenciarnos. La mejor venganza no es solo ganar, está convirtiendo tu victoria en esperanza para otros que todavía luchan en las sombras.